El celular apareció en una bolsa de basura, tirado, como si no valiera nada. Los pepenadores lo encontraron en un basurero de Ciudad Juárez, abril de 2019. Lo encendieron. Funcionaba. Revisaron la galería. Y ahí empezó todo. Porque ese teléfono no era de cualquiera. Era de Marco Antonio Delgado, el tiburón, jefe de plaza de la organización. 32 años, cicatrices en los brazos, tatuaje de la Santa Muerte en el pecho. Había desaparecido 6 meses antes. Nadie sabía dónde. Nadie preguntaba. En ese mundo preguntar es morir. Pero ese celular tenía respuestas. Los pepenadores lo vendieron por 200 pesos a un técnico. El técnico revisó los archivos, videos, fotos, mensajes, miles. Se quedó helado. Llamó a un contacto en la policía estatal. El contacto llamó a la fiscalía. La fiscalía llamó a la DEA. Y la DEA empezó a investigar. Porque lo que había en ese teléfono era dinamita pura. Marco Antonio había grabado todo. Cada reunión, cada operación, cada traición. Durante 3 años. Sin que nadie lo supiera. Era su seguro de vida, o eso pensaba. Hasta que alguien lo descubrió. Y entonces se acabó. ¿Por qué grabar? ¿Por qué arriesgarse así? La respuesta estaba en el primer video, fechado el 12 de enero de 2016. Marco sentado en una camioneta, de noche, hablando solo frente a la cámara. Sus palabras eran claras. Si estás viendo esto, ya estoy muerto, dijo. Y quiero que sepan la verdad. Todo lo que hice, todo lo que vi. Los nombres, las caras, las órdenes, todo. Pausó, respiró hondo. Me metí en esto por necesidad, pero me quedé por miedo, y ahora no hay salida. Así que si me encuentran, que al menos no mueran mentiras conmigo. Apagó la cámara. Pero no fue el último video. Hubo cientos más, y cada uno revelaba un pedazo de la verdad que la organización había ocultado por años. Para entender la historia de Marco Antonio, hay que regresar más atrás, a 2012, cuando apenas tenía 25 años. Vivía en Chihuahua capital, mecánico de autos, casado, una hija de 3 años. Vida normal, o casi. Su cuñado Roberto trabajaba para la organización, transportista. Llevaba mercancía de un lado a otro. Pagaban bien, muy bien. $10,000 por viaje. Roberto insistió durante meses. Necesitamos conductores de confianza. Tú sabes manejar, conoces las rutas, es fácil. Marco decía que no, una y otra vez, hasta que su esposa Daniela enfermó. Cáncer de mama, etapa 3. Los tratamientos costaban millones de pesos. El seguro popular no cubría todo. Las deudas crecían. Los bancos lo perseguían. Roberto apareció una noche, con una propuesta, un viaje, nada más. $20,000, efectivo, nadie se entera. Llevas unas cajas de Juárez a Torreón, 3 horas, regresas, ya. Marco miró a su esposa, dormida en el sillón, débil, amarilla por la quimio, y aceptó. Ese primer viaje fue en marzo de 2012. Salió de madrugada, una Suburban negra, placas de Durango. Las cajas iban en la cajuela, selladas. No preguntó qué había dentro. Mejor no saber. Llegó a Torreón a las 9 de la mañana. Entregó todo. Le dieron el dinero. Regresó. Fácil. Demasiado fácil. Hizo un segundo viaje. Y un tercero. Y un cuarto. El dinero resolvía todo. Los tratamientos, las deudas. Hasta compraron una casa más grande. Daniela mejoró. Los doctores hablaban de remisión. Marco respiraba tranquilo. Pero ya estaba adentro. Y adentro no hay salida. El quinto viaje fue diferente. Roberto no fue. Mandaron a otro hombre. Se llamaba Sergio. El gato. 35 años. Complexión robusta. Miraba sin parpadear. Subió a la camioneta sin saludar. Marco arrancó. A mitad del camino, en la carretera federal 45, Sergio habló. Ya no vas a cargar cajas, dijo. Desde hoy cargas dinero, millones, y gente. Vas a trabajar directo para el patrón. ¿Quién es el patrón?, preguntó Marco. No preguntes pendejadas, respondió Sergio. Marco entendió. Ya no era un favor para su cuñado, era parte de la estructura. Y la estructura no deja ir a nadie. Durante 2 años más, Marco trabajó como transportista.
Conoció la organización desde adentro, los jefes regionales, los sicarios, los políticos que cobraban, los policías que avisaban. Todo funcionaba como relojería. Todos tenían su lugar, todos cumplían órdenes. Menos uno, su cuñado Roberto. En octubre de 2014, Roberto fue detenido. Retén militar en la carretera. Revisión aleatoria. Encontraron 50 kilos de coca en su camioneta. Lo llevaron al penal de Ciudad Juárez. Proceso federal, sin fianza. Marco pensó que Roberto aguantaría. Era familia. Era leal. Pero Roberto tenía miedo. Y el miedo hace hablar. A las 3 semanas de estar encerrado, Roberto negoció con el Ministerio Público. Confesó todo. Nombres, rutas, contactos, a cambio de reducción de condena. Y mencionó a Marco. Cuando la organización se enteró, mandaron una orden. Clara, directa. Hay que limpiar el problema. Todo el problema. Marco recibió una llamada. El gato. Su voz sonaba distinta, más fría. Tenemos trabajo, dijo. Te necesito esta noche. ¿Qué clase de trabajo? Preguntó Marco. Ya verás. Marco sabía que algo andaba mal, pero no podía negarse. Salió de su casa a las 11 de la noche. Daniela dormía, su hija también. Les dio un beso en la frente. No sabía si regresaría. Se encontraron en un rancho a las afueras de Chihuahua. Había 5 camionetas, 12 hombres, todos armados. El gato le dio un rifle, AK-47. Marco nunca había disparado un arma así. Las manos le sudaban. Hoy te vuelves sicario, dijo el gato, o te mueres. Tú decides. Lo subieron a una camioneta. Manejaron 40 minutos. Llegaron a una casa abandonada. Adentro había un hombre amarrado a una silla, golpeado, sangrando. Marco lo reconoció de inmediato. Roberto, su cuñado, su familia, el hombre que lo había metido en esto. El gato le puso el rifle en las manos. Dispárale, ordenó. Marco no podía moverse, no podía respirar. Roberto lo miraba, con los ojos hinchados, sin decir nada, como pidiendo perdón. Dispárale o te disparo a ti, repitió el gato. Marco levantó el rifle. Las manos le temblaban. Apuntó, cerró los ojos y disparó. 1 vez, 2 veces, 3. Roberto cayó hacia adelante, todavía amarrado a la silla. La sangre formó un charco en el piso de cemento. Marco soltó el arma, vomitó en una esquina. Los demás se reían. Bienvenido, dijo el gato. Esa noche, Marco cambió. Ya no era transportista, era asesino. Y la organización lo sabía. Tenían su lealtad, porque ahora compartía la culpa. Durante los siguientes meses, Marco hizo lo que le ordenaban: cobrar a deudores, intimidar a rivales, eliminar problemas. Cada vez era más fácil, o eso decía. Pero las pesadillas no paraban. Cada noche veía a Roberto, cayendo, sangrando. Su esposa notó el cambio. «¿Qué te pasa?», preguntaba. «Estás diferente, frío». «Es el trabajo», respondía Marco, nada más. Pero Daniela no era tonta, sabía. En ese mundo todos saben, solo fingen no saber, es más seguro. En julio de 2015, el patrón de la plaza fue ejecutado, emboscada en pleno día. Carretera a Juárez. 40 sicarios. Lanzacohetes. Fue masacre. El convoy completo destruido. La organización necesitaba un nuevo jefe de plaza. Alguien confiable. Alguien con experiencia. Alguien que tuviera sangre en las manos. Eligieron a Marco Antonio. Tenía 28 años y acababa de convertirse en uno de los hombres más poderosos de Chihuahua. Controlaba 20 municipios, 100 sicarios bajo su mando, millones de dólares en operaciones mensuales, conexiones con policías, militares, políticos. Pero el poder tiene precio, y Marco empezó a pagarlo. Como jefe de plaza, Marco veía todo: las traiciones, las torturas, las ejecuciones, los cuerpos colgados en puentes, las familias amenazadas, los niños reclutados, todo. Y tenía que dar las órdenes, o recibirlas. No había término medio.
Fue entonces cuando empezó a grabar. Al principio solo mensajes, notas de voz, recordatorios. Pero después pensó, si algo me pasa, que quede evidencia. Que alguien sepa, que no mueran solo mentiras. Compró un celular aparte, Samsung Galaxy S7. Lo escondió en su casa, en un hueco detrás del refrigerador. Nadie sabía, ni siquiera Daniela. Y empezó a documentar todo. El primer video importante fue en septiembre de 2015. Marco filmó una reunión con el jefe regional. Se llamaba Gustavo Hernández, el Lobo. 50 años, ex militar. 3 estados bajo su control. Estaban en un rancho cerca de Aldama, 8 jefes de plaza, todos con sus escoltas. Discutían territorios, rutas, pagos. El Lobo hablaba, su voz grave, autoritaria. El gobierno nos está presionando, dijo. Hay que bajar el perfil. Nada de ejecuciones públicas, nada de mantas, nada que llame atención. Trabajamos discreto o nos caen encima. Pero hay problemas con los de Sinaloa, intervino otro jefe. Están entrando a nuestro territorio. Tenemos que responder. Van a responder, dijo el Lobo, pero inteligente. Identificamos a sus distribuidores, los levantamos, los desaparecemos, sin show, sin ruido. ¿Y los policías? Preguntó Marco. ¿Siguen cooperando? Los estatales sí, respondió el Lobo. Los federales no. Hay 3 comandantes nuevos, no aceptan dinero. Están haciendo operativos reales. Ya levantaron 2 bodegas nuestras. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó otro jefe. El Lobo sonrió, frío. Investigamos, familia, hijos, esposas, y les mandamos un mensaje. Claro, o aceptan el dinero o pagan otro precio. Marco grabó todo, 20 minutos, caras, nombres, estrategias, evidencia pura. Esa noche guardó el video en la nube, 3 cuentas diferentes, con contraseñas complejas, por si acaso. Los meses pasaron. Marco seguía grabando, reuniones, entregas, amenazas. Cada video era más comprometedor que el anterior. En enero de 2016 grabó una entrega de dinero, 5 millones de pesos en efectivo, para un candidato a gobernador. El candidato llegó en persona, traje gris, sonrisa perfecta, estrechó la mano del Lobo, agradeció el apoyo. Con ustedes vamos a ganar, dijo. Y cuando gane, ustedes tienen mi respaldo. Total. El Lobo asintió. Solo recuerda quién te puso ahí, dijo. El candidato asintió también. Tomó la maleta. Se fue. Marco grabó todo desde una camioneta, con zoom. La cara del político, las maletas, el apretón de manos. Evidencia suficiente para destruir una carrera, o 10. En marzo de 2016 grabó una ejecución. Un traidor. Un hombre que había robado cargamento. Lo torturaron durante horas. Marco no participó, pero estuvo presente y filmó. Cada golpe, cada grito, hasta el tiro final. ¿Por qué grabar algo así? Marco lo explicó en uno de sus videos. No grabo porque me guste, dijo. Grabo porque alguien tiene que saber. Alguien tiene que ver. Esto no puede quedar en secreto. Si me matan, que al menos sirva de algo. Pero grabar era peligroso, muy peligroso, y Marco lo sabía. Un solo error y todo se acababa. Ese error llegó en agosto de 2016. Marco estaba en una casa de seguridad, revisando su celular personal. El que usaba para el trabajo, no el secreto. De repente, una notificación. Una alerta de iCloud. Sincronización automática. Con el otro celular. Se quedó helado. Había conectado ambos teléfonos a la misma cuenta. Por error, por descuido. Y ahora los videos secretos estaban apareciendo en su celular de trabajo. Borró todo rápido. Cambió contraseñas. Desconectó dispositivos. Pero era tarde. Alguien pudo haber visto. Alguien pudo haber notado. Y alguien notó. El gato, su viejo contacto, su supuesto amigo. Había tomado el celular de Marco minutos antes para hacer una llamada y vio algo raro. Una carpeta, con videos, que se borraron de inmediato. El gato no dijo nada, pero empezó a sospechar. Durante las siguientes semanas el gato investigó, hizo preguntas, discretas, a los escoltas de Marco, a sus contactos. ¿Ha estado raro? ¿Ha hecho algo extraño? La mayoría decía que no, pero uno mencionó algo, un celular,
Un celular que Marco escondía, que nunca mostraba, que guardaba en su casa. El gato reportó al lobo, y el lobo ordenó vigilancia. Marco no se dio cuenta al principio. Seguía su rutina: trabajo, casa, reuniones. Pero sus escoltas habían cambiado. Eran nuevos, no los conocía bien, y lo observaban, demasiado. Una noche Marco llegó a su casa. Eran las 2 de la mañana. Daniela y su hija dormían. Fue directo al refrigerador, movió el mueble, metió la mano en el hueco. El celular no estaba. Pánico, puro pánico. Buscó en toda la cocina, nada. Revisó el resto de la casa, nada. Alguien lo había tomado, alguien lo tenía. ¿Quién? La respuesta llegó al día siguiente, una llamada del lobo. «Necesito verte», dijo. «Ahora». Marco supo que era el final. Consideró huir, pero sabía que no llegaría lejos. La organización tenía ojos en todas partes. Mejor enfrentar, mejor intentar explicar. Llegó al rancho del lobo. Había 20 camionetas, 50 sicarios, todos armados. Lo esperaban. El lobo estaba sentado en una silla, con el celular en la mano. El celular secreto de Marco. «Siéntate», ordenó. Marco se sentó. Las piernas le temblaban. «¿Qué es esto?», preguntó el lobo, mostrando el celular. Marco no respondió. No había respuesta que salvara su vida. «¿Cuánto tiempo llevas grabando?», insistió el lobo. Silencio. El lobo revisó el celular, abrió videos, los reprodujo. Su propia cara aparecía. Reuniones, entregas, confesiones. «Me grabaste», dijo. «Grabaste a todos. ¿Para qué? ¿Para vendernos? ¿Para entregarnos a los federales?» «No», respondió Marco finalmente. «Era mi seguro. Si algo me pasaba, que quedara evidencia». «¿Seguro?», repitió el lobo. Se rió, amargo. «No hay seguros aquí, solo lealtad. Y tú la rompiste». Hizo una señal. 2 sicarios agarraron a Marco, lo levantaron de la silla, le pusieron una bolsa en la cabeza. «Llévenlo al desierto», ordenó el lobo, «que aprenda lo que pasa con los traidores». Marco gritó, pateó, rogó, mencionó a su familia, a su hija, pero nadie escuchó. Lo subieron a una camioneta, manejaron 2 horas, hasta el desierto de Samalayuca. Arena, nada más. Ni casas, ni gente, ni testigos. Lo bajaron. Le quitaron la bolsa. El sol pegaba fuerte, mediodía. El gato estaba ahí, con otros 5 hombres, de rodillas. Ordenó. Marco obedeció. Sabía que no había escapatoria. El gato sacó su pistola, Beretta 9 milímetros. La puso en la nuca de Marco. «¿Últimas palabras?», preguntó. Marco pensó en su esposa, en su hija, en Roberto, en todos los muertos, en todas las decisiones que lo llevaron hasta ahí. «Díganle a mi familia que lo siento», dijo. El gato apretó el gatillo. Clic. Nada pasó. Marco respiró, confundido, asustado. ¿Qué estaba pasando? El gato se rió. Los demás también. «Tranquilo», dijo. «No te vamos a matar. Todavía». Lo levantaron. Lo llevaron de regreso a la camioneta. Manejaron otras 2 horas, a una casa en medio de la nada. Paredes de adobe, techo de lámina. Una celda improvisada. Lo encerraron ahí, sin comida, sin agua, durante 3 días. En el tercer día el lobo apareció, con el celular de Marco. «Voy a darte una oportunidad», dijo. «Una sola. Vas a grabar un video. Vas a decir que todo fue mentira, que inventaste todo, que nunca viste nada comprometedor. Y vas a pedir perdón». «¿Y después?», preguntó Marco. «Después depende de qué tan convincente seas». Marco sabía que era trampa. Si grababa ese video, lo matarían de todas formas. Pero si no grababa, lo torturarían primero. No había opción buena. Aceptó. Lo sentaron frente a una cámara. Le dieron un papel, con un guión. Marco lo leyó, palabra por palabra, como autómata. «Mi nombre es Marco Antonio Delgado. Grabé video sin autorización. Fue un error. Todo lo que filmé fue sacado de contexto. No hay evidencia real. Pido perdón a mis superiores. Y acepto mi castigo». Terminó de leer.
Apagaron la cámara. Bien, dijo el lobo. Ahora descansa. Lo regresaron a la celda. Pasaron 2 días más, sin noticias, sin comida, solo agua. Marco perdía peso, perdía esperanza. Pensaba en formas de escapar, pero no había ninguna. El 5.º día escuchó disparos, afuera de la casa. Muchos disparos, ráfagas automáticas, gritos, explosiones, un operativo, militares o federales. Alguien había encontrado la casa. Los sicarios respondieron fuego. La batalla duró 20 minutos. Después, silencio. Marco esperó. Minutos. Horas. No sabía. La puerta de la celda se abrió. Un hombre con uniforme militar, rifle en mano, linterna. ¿Hay alguien aquí?, gritó. Marco levantó las manos. Aquí. Aquí estoy. El militar lo sacó. Había cuerpos por todos lados, sicarios muertos, la casa destrozada, 3 militares heridos, pero vivos. ¿Quién eres?, preguntó el comandante militar. Marco Antonio Delgado, respondió. Me tenían secuestrado. ¿Secuestrado?, repitió el comandante. ¿No eres parte de ellos? No, mintió Marco. Me agarraron, me iban a matar. El comandante no le creyó, pero no tenía pruebas. Revisó la casa. Encontró armas, drogas, dinero, pero no el celular de Marco. Los sicarios lo habían llevado consigo. Llevaron a Marco al hospital. Lo revisaron. Deshidratación severa, golpes en el cuerpo, pero vivo. Le dieron suero, comida, ropa limpia. 2 días después, lo visitó un agente de la fiscalía. Con preguntas, muchas preguntas. ¿Qué hacías en esa casa? ¿Para quién trabajas? ¿Conoces a Gustavo Hernández? Marco negó todo. Era civil, estaba en el lugar equivocado, no sabía nada. Mentira tras mentira. El agente no insistió. No había pruebas. Lo dejaron ir. Marco regresó a Chihuahua, a su casa. Daniela lloró cuando lo vio. Lo abrazó. Pensé que estabas muerto, dijo. Su hija también. Papá, ¿dónde estabas? Marco no respondió. No podía. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir la verdad? Esa noche recibió una llamada. Número desconocido. Contestó. Era el lobo. Sabes que no puedes quedarte ahí, dijo. Te van a buscar, y cuando te encuentren, tu familia paga también. ¿Qué quieres?, preguntó Marco. Que desaparezcas, que te vayas lejos, y que nunca, nunca hables. Marco entendió. No era perdón, era destierro, pero al menos era vida. Al día siguiente, empacó lo esencial. Habló con Daniela. Le dijo que tenían que irse. Ya, sin preguntas. ¿A dónde?, preguntó ella. Lejos, muy lejos. Vendieron la casa rápido, por menos de su valor. Compraron boletos de autobús, a Monterrey, después a San Luis Potosí, después a Querétaro, cambiando de ciudad cada mes, viviendo con miedo, mirando por encima del hombro. Durante 6 meses Marco se escondió, trabajó en lo que pudo, mecánico otra vez, lavaplatos, lo que pagara sin hacer preguntas. Pero en octubre de 2018 todo cambió. Un mensaje, en Facebook, de alguien que decía conocerlo, decía tener su celular, el celular secreto, con todos los videos, y quería dinero, 1.000.000 de pesos, o publicaba todo. Marco no tenía 1.000.000 de pesos, no tenía nada. Respondió al mensaje, intentó negociar, pero la persona no cedía. Una semana después, el primer video apareció en internet, en un foro de noticias, sin editar, completo, con la cara del lobo, con su voz, confesando asesinatos. La noticia explotó. Medios nacionales, internacionales. La fiscalía abrió investigación. La DEA también. Órdenes de aprehensión, congelamiento de cuentas, y todos buscaban a Marco Antonio Delgado, el hombre que grabó todo, el testigo clave. Marco supo que ya no podía esconderse. Tenía 2 opciones: entregarse a las autoridades o correr hasta que lo encontraran. Eligió entregarse, contactó a un abogado, negoció con la fiscalía, testigo protegido, cambio de identidad, protección para su familia, a cambio de su testimonio. Aceptaron. En noviembre de 2018, Marco declaró. Durante semanas, frente a fiscales, agentes de la DEA, jueces, contó todo.
Desde el principio, desde Roberto, hasta el último video. Sus declaraciones llevaron a 37 órdenes de aprehensión, incluido Gustavo Hernández, el Lobo, quien fue detenido en diciembre de 2018, en un rancho cerca de Parral, sin resistencia. El juicio comenzó en marzo de 2019. El Lobo enfrentó cargos de homicidio, narcotráfico, lavado de dinero, asociación delictuosa. Los videos de Marco fueron la evidencia principal, pero Marco nunca testificó en persona. Era demasiado peligroso. Su testimonio fue grabado, con voz distorsionada, imagen borrosa, desde un lugar secreto. El Lobo fue sentenciado a 60 años de prisión, sin posibilidad de reducción. Otros 20 miembros de la organización también. Años de cárcel, millones confiscados, rutas desmanteladas. La organización se derrumbó, sin liderazgo, sin estructura. Pequeños grupos pelearon por el territorio, pero nunca recuperaron el poder. Y Marco desapareció, oficialmente. Su familia recibió nuevas identidades, nuevos nombres, nueva vida. En otro estado, lejos de Chihuahua, lejos del pasado. Daniela nunca preguntó detalles, sabía lo suficiente y prefería no saber más. Su hija creció sin entender por qué cambiaron de ciudad, por qué papá nunca hablaba de antes, por qué no podían visitar a los abuelos. Marco vivió con la culpa, cada día, cada noche. Veía las caras, Roberto, los torturados, los ejecutados, todos los que murieron por órdenes que él dio o que no detuvo. ¿Valió la pena grabar? Esa pregunta lo perseguía. Si nunca hubiera grabado, tal vez seguiría vivo. Tal vez su familia viviría normal, sin miedo, sin esconderse. Pero también sabía la verdad. Si no hubiera grabado, nada habría cambiado. El Lobo seguiría libre. La organización seguiría matando. Los políticos seguirían cobrando. Y nadie sabría nada. En abril de 2019, 6 meses después del juicio, el celular de Marco apareció en ese basurero de Ciudad Juárez. Los pepenadores lo encontraron, lo vendieron, y eventualmente llegó a las autoridades. ¿Cómo llegó ahí? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la organización lo tiró, después de revisar todo. Otros dicen que Marco lo dejó a propósito, como último mensaje, como evidencia final. La verdad probablemente nunca se sepa, pero ese celular cambió todo. Los videos que contenía fueron más allá del juicio del Lobo. Implicaron a políticos, a empresarios, a comandantes policiales. Investigaciones secundarias se abrieron. Más arrestos, más sentencias. El celular se convirtió en símbolo, de verdad, de valentía, de sacrificio. Pero para Marco solo era recordatorio de todo lo que perdió y todo lo que nunca recuperaría. Hoy, en 2026, Marco Antonio Delgado sigue vivo, supuestamente. Nadie sabe dónde. Ni siquiera las autoridades que lo protegieron revelan su paradero. Es un fantasma, un nombre sin cara, una historia sin final. Su esposa y su hija están bien, dicen. Viven tranquilas, con nuevos nombres, nuevas vidas, lejos del pasado. ¿Y la organización? Desapareció. Al menos esa generación. Pero como siempre en México, otros tomaron su lugar. Nuevos jefes, nuevas rutas, nuevas historias de violencia y poder. El ciclo nunca termina, solo cambia de cara. Los videos de Marco siguen en línea, en archivos de investigación, en reportajes, en documentales. Millones de personas los han visto, han juzgado, han opinado. Algunos lo llaman héroe, otros traidor. Algunos dicen que hizo lo correcto, otros que solo buscaba salvarse. La verdad está en medio, como siempre. Marco era un hombre normal, que tomó decisiones bajo presión, que se equivocó, que pagó, y que al final intentó hacer algo bueno, aunque fuera tarde. ¿Eso lo redime? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. La culpa no se borra con buenas acciones, la sangre no se limpia con testimonios, pero al menos intentó. Al menos dejó evidencia, al menos no dejó que todo muriera en silencio. Y quizás eso es suficiente, o quizás no. Cada quien decide. El celular del jefe de plaza ya no existe. Fue destruido después de extraer toda la información. Desmantelado, incinerado, como tantos otros pedazos de evidencia que ya cumplieron su propósito. Pero los videos permanecen, en servidores,
en discos duros, en memorias, y la historia permanece. La historia de un hombre que grabó su propia condena, y la de muchos otros. Un hombre que vivió en las sombras y decidió traer luz, aunque esa luz lo quemara. ¿Qué habría pasado si Marco nunca hubiera grabado? Imposible saberlo, pero es seguro que el lobo seguiría libre, que la organización seguiría operando, que los políticos seguirían cobrando, y que nadie sabría nada. A veces un solo acto de valentía cambia todo, o al menos algo, y ese celular fue ese acto, un dispositivo simple, con memoria limitada, cámara promedio, batería mediocre, pero con contenido que valía millones, o vidas. Marco lo sabía, por eso grabó. Sabía que algún día, de alguna forma, esos vídeos saldrían y contarían la verdad. Y así fue. La verdad salió. Tarde, dolorosa, incompleta, pero salió. Y eso es más de lo que muchos logran en ese mundo, donde la verdad casi siempre muere antes que la gente. Marco Antonio Delgado rompió esa regla, pagó el precio, pero rompió la regla. Y por eso su historia importa, no porque sea héroe, no porque sea santo, sino porque es humano, con errores, con miedo, con culpa. Pero también con decisión de hacer algo más que sobrevivir. Decidió dejar huella, aunque fuera dolorosa. Y esa huella sigue ahí, en archivos, en testimonios, en sentencias, en la memoria de quienes vieron los videos, de quienes leyeron las declaraciones, de quienes conocieron la historia. El celular del jefe de plaza era más que tecnología, era testimonio, era prueba, era voz. La voz de Marco Antonio Delgado y de todos los que no pudieron hablar, los que murieron sin justicia, los que desaparecieron sin rastro, los que fueron silenciados antes de contar su versión. Marco habló por ellos, quizás sin intención, quizás por accidente, pero habló. Y eso al final es lo que queda. Las palabras, los videos, la evidencia. Cuando todo lo demás se desvanece, cuando los cuerpos se entierran, cuando los nombres se olvidan, la evidencia permanece y cuenta la historia. La historia de cómo un mecánico de Chihuahua se convirtió en jefe de plaza, y después en testigo, y finalmente en fantasma. La historia de cómo un celular cambió todo. O intentó cambiar todo. Porque en México, cambiar todo es imposible. Pero cambiar algo, quizás sí. Y ese celular cambió algo. Derribó una organización. Encarceló a docenas. Reveló conexiones ocultas. No arregló el sistema. No terminó el narco. No borró la violencia. Pero puso luz donde había oscuridad. Aunque fuera por un momento. Y a veces, un momento es suficiente. Para ver, para entender, para actuar. Marco Antonio Delgado ya no está. No el Marco original. Ese murió en el desierto, cuando le pusieron la pistola en la nuca. El que sobrevivió es alguien diferente, con otro nombre, otra cara, otra vida. Pero la historia sigue siendo la misma, la historia del celular y del hombre que se atrevió a grabar. En un mundo donde grabar es sentencia de muerte, donde la verdad es más peligrosa que las balas, donde el silencio es supervivencia, Marco eligió romper el silencio y pagar el precio. ¿Fue correcto? Cada quien tiene su respuesta. Pero la pregunta vale la pena. Porque en ese mundo, pocas veces hay opciones correctas, solo opciones menos incorrectas. Y Marco eligió la menos incorrecta, aunque le costara todo: su familia, su identidad, su paz, su vida. A cambio dejó evidencia, justicia, verdad. ¿Es un intercambio justo? Probablemente no, pero es el único que tuvo, y lo tomó. Por eso su historia se cuenta, por eso su celular importa, por eso los videos siguen vivos, porque representan algo más grande, más allá de Marco, más allá de Chihuahua, más allá de la organización. Representan la posibilidad de que la verdad salga, de que la justicia llegue, de que los culpables paguen. No siempre, no fácilmente, pero a veces. Y ese a veces es suficiente para intentar. El celular del jefe de plaza es un recordatorio de que nada es invencible, de que todos dejan rastro, de que la verdad, eventualmente, encuentra camino, aunque sea a través de un basurero, de unos pepenadores, de un técnico, de una investigación. La verdad encuentra camino, y cuando lo hace,
todo cambia. O al menos algo cambia. Y algo es mejor que nada. Marco Antonio Delgado lo entendió. Tarde, con dolor, con sacrificio, pero lo entendió. Y actuó. Por eso, donde sea que esté ahora, con el nombre que tenga, con la vida que viva, su historia permanece. La historia del hombre que grabó todo, y perdió todo, y cambió algo. No salvó el mundo, no terminó la guerra, no borró el mal, pero encendió una luz, en medio de la oscuridad. Y a veces, eso es todo lo que se puede hacer, encender una luz, y esperar que alguien la vea. Alguien vio, muchos vieron, y algo cambió. El celular ya no existe, Marco ya no existe, esa versión de él. Pero la historia existe, y seguirá existiendo, mientras haya quien la cuente, quien la escuche, quien la recuerde. Porque las historias no mueren, se transforman, se repiten, se reinterpretan, pero no mueren. Y esta historia tampoco morirá. La historia del celular del jefe de plaza. Y del hombre que se atrevió a revelar la verdad, aunque le costara todo.